esto es hoy nos toca la noche. Vamos a estar aquí analizando todo lo que ha sucedido en la jornada. Y si tenemos que pensar en los datos del día de hoy, tenemos que poner foco en la economía, pero más precisamente en las políticas económicas que van a surgir en el próximo gobierno, después del 10 de diciembre. Sea quien sea que gane, finalmente va a tener que prestarle atención a todos los compromisos adquiridos económicamente desde la Argentina, principalmente poniéndole foco a todos los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional y los requerimientos que van a empezar a surgir, no solamente en los vencimientos en 2021 y en 2022, sino también en reformas como por ejemplo tributarias, que son las que pide el mismo Fondo Monetario Internacional. En este punto entonces ya conocemos las buenas relaciones que tiene el gobierno actual comandado por Mauricio Macri con el organismo internacional. De hecho, en estos momentos hay una reunión entre el presidente de la Nación y Christine Lagarde, la titular del fondo, en donde se desarrollan entonces todas las temáticas del acuerdo en el que la Argentina adquirió la deuda externa. Pero también el Fondo Monetario Internacional empieza a entrelazar contactos políticos con las principales fórmulas presidenciales que tiene nuestro país en este año electoral. Y justamente en ese motivo hay en estos momentos autoridades, representantes del organismo internacional en la Argentina que mantuvieron reuniones tanto con Alberto Fernández, que es el candidato a presidente del Frente de Todos. Ahí vemos la foto, muy bien, donde los recibió y donde estuvieron hablando. Y también hubo contactos y reuniones con la fórmula que lleva a presidente a Roberto Lavagna, en la que también estuvo acompañado por su candidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey. Ambos, tanto Lavagna como Fernández, le expusieron al Fondo Monetario Internacional que hay una necesidad de renegociar la deuda. Y en este punto, entonces, acá hay una diferencia de que el gobierno de Mauricio Macri todavía no plantea sobre la mesa abiertamente o en público de la necesidad de este corrimiento de algunos vencimientos que tiene como compromiso la Argentina. Todos estos datos económicos, por supuesto, los vamos a ir desarrollando y se van a ir viendo porque son las políticas económicas que sí o sí va a tener que enfrentar el próximo gobierno, sea que renueve el mandato Mauricio Macri o sea que cambie de color el signo político del próximo gobierno de la Argentina. Entre otro punto que hay que tener en cuenta también de políticas económicas en nuestro país es el tratado con la Unión Europea. El gobierno argentino en estos momentos intenta dar por todos los medios una resolución a este tratado con la Unión Europea, que lo venimos mencionando aquí en Hoy Nos Toca la Noche mucho por la importancia que tiene y porque lleva 20 años gestándose. Bueno, en las últimas novedades, o por lo menos lo que ha sucedido de información en el día de hoy, indican que tanto el canciller Jorge Forí como el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se encuentran en Bruselas, pero van a permanecer allí. No viajan al G20, sino que van a estar allí para tratar de limar algunas cosas y ver si pueden cerrar este tratado que va a traer beneficios a toda la región del Mercosur, entre todos los países, para tratar de ver también si pueden anunciarlo en el marco del G20, donde va a estar el presidente, donde ya está el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Con todos estos trabajos, entonces, también hay que prestar atención si se firma el tratado, qué es lo que va a pasar después del 10 de diciembre y cuál es la postura que van a tener cada una de las fórmulas. Empezamos. Políticas económicas, no solamente economía, de eso se trata y de eso hay que pensar y poner foco. Es uno de los temas que vamos a tener que intentar escuchar de ideas, de pensamientos, de ejecuciones en cada una de las fórmulas presidenciales. Como les venía comentando en el inicio del programa, tanto en las reuniones que mantuvieron los representantes del Fondo Monetario Internacional aquí en la Argentina con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, que es la fórmula de consenso federal 2030, como Alberto Fernández, que encabeza la fórmula del Frente de Todos, estos actores lo que plantearon sobre la mesa es la necesidad de renegociar
la deuda. Vamos a tratar todo este análisis con Laura García. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás, Diana? Renegociar la deuda, ¿es necesario sí o sí para el próximo gobierno? Sí. ¿Incluso para Mauricio Macri, que todavía no lo dice abiertamente? Sí, de hecho, uno de los reclamos hoy fue que ya Macri empiece, que arranque para empezar a poner las cosas en marcha. Fue una coincidencia muy extraña, ¿no, Diana? Tanto Labaña como Fernández fueron con la misma agenda. Se encontraron con un señor que se llama Alejandro Werner, sí, que es el responsable para el hemisferio occidental del FMI. Y los dos le dijeron lo mismo: dennos aire para repagar, porque primero necesitamos crecer. Y además insistieron en otro punto, que no estaban dispuestos a que haya más ajuste, o sea, que el esfuerzo recayera una vez más en la población. Yo me preguntaba hasta qué punto no dicen mucho respecto de lo que piensan hacer, quizás porque es demasiado parecido, ¿no es cierto? No pueden diferenciarse. Claro, ahí no hay, no queda en evidencia cada una de las posturas. Sí. Labaña me llamó la atención que lo que mencionaba más profundamente es que le dijo al fondo que el fondo sabe que la Argentina no cuenta con los fondos, vale la redundancia, para poder afrontar todos los vencimientos que vienen en 2021 y en 2022. Totalmente. Bueno, pensá que Labaña también habla desde otro lugar con el fondo. Es como decirle: entre nosotros sabemos. Claro. ¿Viste? No se hagan los tontos. Me encantó igual también el estilo que utilizó Fernández, muy propio, ¿no? Muy al grano, muy duro, ¿Y sabes qué hizo? Se remontó al legado de Néstor, porque le dijo a la gente del fondo: los muertos no pagan, que fue lo que Néstor le dijo en su momento al FMI. ¿A qué se refería? A que si no nos daban la chance primero de crecer, de recuperarnos un poco, de levantar cabeza, olvídense de que le paguemos la deuda. Claro, es una deuda también muy importante, ¿eh? Mirá, se vieron reflejados, bueno, algunos se sacaron fotos, como estuvimos viendo la de Alberto, y Roberto Labaña eligió las redes sociales, ¿eh? Ahí contó que estuvo con su candidato a vicepresidente, Juan Manuel Urtubey, que dice que el gobierno necesita renegociar los plazos del stand-by. Porque así como están, ahogan por muchos años la esperanza de crecimiento de los argentinos. El stand-by es simplemente el nombre técnico que recibe el tipo de acuerdo que hemos recibido. Otra cosa en la que también se hizo hincapié ante el fondo fue Fernández, la complacencia que está mostrando el FMI con resultados tan negativos. Eso dijo también, que a mí me llamó la atención. Los resultados de la economía de la Argentina, que ya vienen en todos los indicadores bastante golpeados, pero que en algún punto se desaceleran, como habíamos también analizado en estos días, y tratan de dar como un repunte. El gobierno también está muy entusiasmado, empujado y apurado también por el año electoral, en que empieza a haber resultados, incluso no nada más en la macroeconomía, sino en la economía real. Pero Fernández la pifió en algo, ¿sabes? Bueno, algo habíamos hablado. Él mencionó precisamente de que hubo una fuga de capitales de 30.000 millones y que esa en realidad es lo que parte de lo que nos prestaron. ¿Es así? A ver, acá está, mira, acá la tenemos. Bueno, sí, lo que dijo Fernández es que básicamente usamos más o menos la mitad de los dólares que nos dio el FMI para financiar una fuga de capitales de 30.000 millones de dólares. No es así. Técnicamente no es así. A ver, vamos a explicarlo bien sencillo. Los dólares del FMI se están utilizando para dos objetivos específicos. Sí. Primero, pagar deuda. Cada bono que vence en la Argentina en dólares se paga con las divisas, los dólares del FMI. Por eso es que pudimos despejar el fantasma del default. Segundo, se utilizan para cubrir el déficit fiscal. Vos mirás, ¿cómo dólares? Y acá tenemos gasto en pesos. Bueno, todos los días el Banco Central vende en el mercado 60 millones de dólares para hacerse de pesos y usar esos pesos para tapar el bache fiscal. Para eso se usan los dólares del FMI. El Banco Central no está interviniendo en el mercado, con lo cual no está vendiendo dólares para financiar o proveer a esa demanda. No es verdad. Pero el compromiso por eso es déficit cero. Claro. Ahora, digamos también esto, la fuga de capitales es
negativa para el país. Digo, 22.000 millones el año pasado, 22.000 el 2017, Sí. 28.000 el año pasado. Son dólares, Diana, que están o en el colchón Claro. o en cuentas del exterior y que por supuesto que le harían muy bien a la economía argentina si estuvieran volcados en inversiones, en el caso de los empresarios o en el caso de un pequeño ahorrista en el sistema financiero. Pero no, esto no es así. Vos decís que en realidad lo de los 30.000 la millones. financiación, no. Entonces, ahí en ese sentido fue porque vamos a mencionar esto fue un comunicado que dio Alberto Fernández después de la reunión en la que hizo circular también la foto que se sacó recibiendo a los representantes del Fondo Monetario. Allí después dio unas especificaciones de todo lo que le planteó. Acá nos explica Laura de que en realidad no fueron 30.000 millones los que se fugaron, que es parte de la deuda. No, el punto es que no se usaron los dólares del FMI para financiar esa fuga. La fuga ocurrió, se fue muchísima plata en estos últimos 2 años, pero no se estuvo utilizando los dólares del fondo. De hecho, no estamos vendiendo reservas. Laura, ¿y cuál es el interés del Fondo Monetario Internacional de jugar a todas las puntas políticas de la Argentina? Mira, es una muy buena pregunta porque la apuesta que han hecho es tan contundente que uno se pregunta ¿por qué tantas fichas? Me imagino yo que más que con lo financiero debe tener que ver con una cuestión geopolítica en la región, con buscar aliados, con una Venezuela que es un foco que todavía es absolutamente inestable, con un Bolsonaro que no se termina de saber, ¿no? Creo que tiene más que ver con eso. Bueno, te acompaño, te pido que me acompañes a la mesa porque precisamente esto también lo vamos a consultar con Iván Carrino, que es economista. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a saludar también a nuestro compañero Nicolás Lucas. Buenas noches. Nos sentaron los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Quedamos divididos. Estábamos hablando de toda la renegociación de la deuda que plantean los precandidatos a presidente, también envueltos en una necesidad de la Argentina y del Fondo Monetario Internacional de tener contacto con las diferentes fórmulas que puedan llegar a asumir. ¿Cuál es el interés del fondo de jugar a todas las puntas políticas? No, bueno, me parece que también es parte de una operatoria normal, ¿no? Le prestaron 57.000 millones de dólares a la Argentina, al gobierno actual, hay elecciones, cambia el gobierno y sería razonable ver qué piensan los candidatos. O sea, el Fondo Monetario en última instancia no puede tirar la plata a la basura, entonces va a decir, bueno, estoy esperando que me la devuelvan. Claro. ¿Y quién va a gestionar que me la devuelvan? Y gestionará Macri, gestionará La Baña. Queremos conocer a todos. Claro, ¿no? Y también me parece que hay un interés de los propios candidatos de mostrarse que, digamos, del caño no se junta con el fondo, claro. Y no porque él sea un antifondo, sino porque no le dan los votos, no le dan representatividad. Claro. Entonces, si te juntas con el fondo, sos uno de los que está en la mesa de la discusión, ¿no? Hay un poco de todo ahí metido, ¿no? Pero creo que esa sería la explicación. ¿Y es muy necesario o va a ser muy necesario para cualquiera que asuma la renegociación? Bueno, ¿o puede no plantearse en esos términos? 2022, con el fondo el vencimiento grueso está en el año 2022 y 2023. Ahí tenés 21.000 y pico de millones y 23.000 millones. O sea que recién el problema empezaría en el 2022. Estamos hablando de que estamos en 2019, 2020, 2021, 2022. Digo, muy de largo plazo para lo que es la política argentina, ¿no? Preocuparse por ese momento, pero sí, probablemente que si vos no conseguís... Largo plazo por la inestabilidad. No, digo, claro, que los políticos argentinos se preocupen más allá de 3 meses ya me parece como una cosa formidable. Entonces, bueno, ahí habrá que ver. Probablemente haya que renegociar plazos, pero hay como una especie de olor a viejo acá, ¿no? Vos decías, y Laura también decía, esta cosa de... Bueno, déjennos crecer porque los muertos no pagan deudas. Volver a esas cosas. O sea, acá es como que debatimos siempre lo mismo. Mucho postureo veo en la cuestión de cómo se posiciona Alberto contra el fondo, cómo se posiciona La Baña y cómo se posiciona Macri. Macri claramente cómo se va a posicionar. Y me junté con el fondo, nos están ayudando, tenemos que cumplir. Y los otros dos tienen que mostrar que piensan diferente. Claro, diferenciarse. Entonces, ¿qué dicen? Las mismas pavadas, con todo respeto, que decía Néstor Kirchner allá hace 15 años. Entonces, otra vez vamos a discutir lo mismo. Me parece que ir hacia una cuestión más adulta, ¿no? Sí, está este tema. Gastamos más de lo que ingresamos. Entramos en crisis. Una nueva crisis fiscal de la Argentina. Hay que pagar. Para pagar tenés que crecer, obvio. Ahora, creces pateando al fondo, yendo a negociar duro. Eso es todo cháchara, digamos. No sirve para nada, ¿no? Hoy La Baña habló
de ahogo. Viste que utilizó esa expresión, como que los argentinos estábamos ahogados y que realmente necesitábamos que nos den un poco de changüí. Sí. Es verdad, lo que vos decís es exacto, que el grueso de los vencimientos del FMI no caen inmediatamente ni bien asuma, pero tenemos las LETES, la LECAP, un montón de deuda interna que se ha emitido que también va a haber que renovar. Yo creo que la presión se va a sentir pronto. Bueno, sin duda que hay, pero ahí ya no es me siento a renegociar con el fondo. Ahí es, bueno, tengo que ver cómo hago para juntar los recursos para pagarle a mis acreedores. Porque viste que está sobrevolando de vuelta esta idea de una reestructuración o al menos un estiramiento de plazos. Sí, bueno. Vos no le das mucho crédito a eso. Por ahora no me metería ahí, digamos, porque eso también empieza a caer más allá del año. O sea, tenemos todo el 2020 para ver qué pasa con el riesgo país, ¿sí? Argentina con un riesgo país de, qué sé yo, 500 puntos ya podría volver a colocar deuda. Entonces hay que ver si, por ejemplo, pasadas las elecciones, de acuerdo al resultado, baja o no. Y después va a haber que hacer un poquito más de cosas para que siga bajando el riesgo país, ¿no? Digamos, Argentina tiene que hacer reformas estructurales y de fondo. Pero yendo a lo que vos preguntabas, y además te quiero decir que me parece extraordinaria tu intervención sobre el tema de la fuga de capitales, porque lo que dice Alberto, asesorado por una cantidad de economistas, supongo, es una burrada fenomenal, y está bien que lo aclares, porque después se repiten cosas que no son. Amplíanos sobre el tema también. No, lo mismo que estaba diciendo Laura, o sea, es como que el Fondo Monetario nos da plata para cumplir con vencimientos de deuda. Y eso fue lo que pasó. La plata se la quedó Duhovne y Duhovne pagó los vencimientos de deuda. Lo que crecieron las reservas volvieron a bajar. Listo. La fuga de capitales va por otro lado. Yo quiero fugar capitales, es decir, agarro 4.000 pesos y me compro $100. Y los guardo en el colchón. Fugué capitales. No me los vendió el Fondo Monetario Internacional. Me lo vendió Nicolás, que tenía $100. Claro. Ya está. Esa es la fuga de capitales. Esa es la fuga de capitales. Sí. Y también entonces, ya directamente metemos en la misma bolsa de fuga de capitales el tema del envío de ganancias de las empresas con sedes afuera. También. ¿Cuál es el Fondo Monetario Internacional es realmente la prioridad económica, principal problema económico que tiene que afrontar Argentina en los próximos años? No. Más allá de lo que aclaraste recién de 2022, de 2023. ninguna manera, y ahí retomo lo mismo que, ¿cuáles serían los que decía Laura sobre la baña. Estamos ahogados. ¿Pero estamos ahogados por el fondo? No, estamos ahogados ¿por qué? Porque la economía argentina hace 10 años, literal, que no crece. Entonces, es una economía completamente estancada, ¿sí? Una economía estancada, que no tiene perspectiva de crecimiento, donde el salario real está estancado. Que las inversiones no llegaron. No hay inversiones, la inflación es altísima, los impuestos son muy altos. Entonces, ¿por qué la economía está estancada? Y ahí tienes que empezar a preguntarte. Bueno, primero, por cuestiones como esta macroeconomía, el déficit fiscal, la inflación, el riesgo país, la inestabilidad del dólar. Y después por cuestiones que son más estructurales, o sea, el nivel del gasto público, la productividad de ese gasto público, ¿sí? La carga tributaria sobre las empresas, ¿sí? Tenemos, en un ranking que hace el Banco Mundial, estamos en el segundo puesto del mundo en términos de cuántos impuestos se le cobra a la Argentina a las empresas. ¿Quién viene a invertir así, no? En términos de mercado laboral, cuando una empresa paga 167 pesos de salario, 100 le llegan al empleado. Esa brecha es la más alta del mundo en Argentina. O sea, los impuestos al trabajo, las cargas sociales, obras sociales, etcétera, son los más altos del mundo. Hay que hacer algo ahí, porque no le conviene contratar a alguien si tiene esos costos. No le conviene contratar a alguien... En blanco. En blanco, por supuesto. Tampoco conviene contratar si la contingencia de un juicio laboral hace que te cierren la empresa. Entonces, por ahí pasa la cuestión, ¿no? Impuestos, cuestión del gasto público, la cuestión de las regulaciones laborales. La apertura comercial, sé que lo van a charlar en otro bloque y está perfecto, digamos, pero el país necesita ser abierto al mundo. También somos una de las economías más cerradas al mundo y por eso pagamos las cosas lo que pagamos, ¿no? Cuestiones como lo textil, lo electrónico, los autos, entonces, todo carísimo. Vuelvo a la pregunta original. Si no es el Fondo Monetario, ¿qué es lo primero que debe abordar la próxima gestión, sea Macri renovando o sea otra opción? Bueno, es que lo más importante no es lo urgente. Lo urgente sí es ver cómo haces para que baje el riesgo país. Para cumplir con los compromisos. Para poder pagar tu deuda sin problema. Pero eso es lo urgente. Lo importante es qué debería hacer este país para volver a crecer. Y ahí sí, hay que hacer reformas. Entonces, y por eso también pienso que lo más difícil que le pasa a la Argentina es a partir de las elecciones de octubre. O sea, una vez que tengamos el resultado, ahí empieza lo más duro. Porque ahí
si somos adultos como país y no seguimos diciendo yo no le pago al fondo, yo le pago, los muertos no pagan. Entonces, no, si somos adultos habrá que decir, ¿cómo conseguimos un consenso en el Congreso para avanzar en reformas? Una reforma laboral, una reforma previsional, una baja del gasto público, ¿sí? Algo para atraer inversión extranjera, apertura del comercio. Ahí está el tema, ¿no? Pero Mauricio Macri a la hora de asumir se comprometió, si uno quiere llamarlo de alguna forma, con el sector empresarial en una reforma laboral, una reforma tributaria, y ahora termina el mandato, por lo menos el primero, si no gana o si gana es otra cosa, sin haber podido llevar a cabo ninguna de estas reformas. Yo creo que Macri llegó 4 años tarde a todo. O sea, cuando asumió era, digamos, yo creo que hizo cosas bien, digamos, salir del cepo me pareció bien, ajustar las tarifas de servicios públicos también. Holdouts. Subsidios, el Holdouts, INDEC. algo de subsidios, bueno, eso con las tarifas. Y después toda la cuestión institucional, ¿no? Digamos, hay conferencias de prensa, digamos, no, se critica a Venezuela. Bueno, empezó dando conferencias de prensa, después más o menos. Bueno, cada okay, tanto. ustedes saben más que yo de eso. Ahora, después llegó tarde 4 años a todo lo importante. Por ejemplo, al principio era, no, la herencia no es tan grave, ahí tienen un documento para leer si les interesa, pero tranquilos, energía positiva, que acá todo mejora. Bueno, o sea, ahora todo es, no, la herencia era tremenda, nos olvidamos, no lo dijimos cuando lo teníamos que decir. Bueno, 4 años tarde. El primer año del gobierno de Macri, el déficit fiscal, que ya venía en un terreno de peligro, se aumenta, en vez de bajar. Y las propuestas eran, vamos a hacer el plan Belgrano, un plan de sideral aumento del gasto público, y todo lo que fue la reparación histórica, que implicó también un aumento del gasto público. Entonces, no había un reconocimiento real de los problemas. Hoy, 4 años tarde, dice, no, el déficit fiscal tiene que ser 0. Pero 4 años tarde. La inflación. La inflación, la verdad que desde el vamos, la nueva gestión del Banco Central siempre tuvo la voluntad de bajar la inflación, pero cuando vos tenés un desequilibrio fiscal que explota, no podés hacer nada. Hoy, pero fíjate vos, el 28 de diciembre del 2017 se avanza sobre la independencia del Banco Central, eso le debilita la credibilidad al Banco Central, y para mí termina ahí como la última pata, el último bastión de ortodoxia que le quedaba al gobierno, y eso terminó de desmoronar la confianza. Bueno, hoy otra cuestión, que 4 años más tarde se dice, no, la independencia del Banco Central no la tocamos. Entonces, y después sobre las reformas estas que mencionabas, la verdad que nunca se avanzó en serio con ninguna. Ellos dirán que porque no tenían mayoría en el Congreso, cosa que es cierta, y otro podría decir, la verdad es que tampoco lo intentaron demasiado, ¿no? Nicolás, coincido con todo lo que estás diciendo. Creo que el mayor riesgo económico que enfrentamos Nicolás es él es Iván. ¿Qué nos pasa con los nombres? El otro día nos pasó lo mismo. Muy bien. Bueno, vamos de vuelta. Te lo puedo preguntar a vos. No, yo te puedo responder lo que quieras, sí, cualquier No, cosa. el principal riesgo económico es un nuevo volantazo, que el que venga quiera inventar todo de nuevo, ¿no? Ahora, te voy a hacer la pregunta que me hizo Diana, porque me agarró medio desprevenida, pero me hizo pensar, lo cual es muy bueno. Este romance con Lagarde, que hoy salió a decir que nuestros desbalances económicos se están acotando y que las cosas van muchísimo mejor, ¿qué está mirando? El romance de Lagarde con Argentina, ¿querés decir? Sí. Mira, si vos ves el déficit fiscal, va camino a un equilibrio primario. El fondo pronostica que va a ser de 2,5 el déficit fiscal, o sea, incorporado el pago de intereses. Yo podría decirte, bueno, será 3,5. El déficit de cuenta corriente, que es el desequilibrio externo, es decir, los dólares que gasta la Argentina por encima de los que genera, era 5,5 el año pasado. Y este año va a cerrar en 1 y algo. Entonces, por ahí eso es lo que está viendo. Ahora, esas cuestiones se consiguen con unas importaciones cayendo 28%. O sea, la economía está ajustando, está consumiendo menos. 2 puntos más, ¿no?, de presión fiscal el año que viene, por ejemplo. Ahí está, con el tema de las retenciones. El salario real ha caído producto de la fuerte devaluación del año pasado. Entonces, claro, cuando vos tenés que hacer un ajuste agregado del gasto, la gente la pasa mal. Ahora, a partir de eso, es que podés empezar eventualmente a crecer sobre bases más sólidas. La verdad es que una economía como la Argentina, porque hay otras economías que se pueden dar algún lujo, pero como la Argentina, tener déficit fiscales por encima del 4% del PBI por tantos años, es imposible. Entonces, evidentemente, hay que converger a ciertos equilibrios que nunca tenemos, que nunca cuidamos, y tal vez eso es lo que está mirando Lagarde. Desde el año pasado a hoy, en algunas cosas más bien de la macroeconomía se han mejorado, ¿no? ¿Por qué crees que recibieron a Labaña si antes marcabas que
reciben solamente a los candidatos que pueden pelear la presidencia. ¿Lo reciben porque no vieron los números o lo reciben para saber cómo piensa realmente otra parte del kirchnerismo frente al pago de deudas? Bueno, es una buena pregunta. También Labaña tiene una historia que por ahí es verdad que no se puede ignorar. Él fue ministro de Economía, él tiene vínculos con el Fondo Monetario. Es más, estoy teorizando, pero calculo que hasta el propio Labaña puede él gestionar una reunión, ¿no? Digamos, ¿por qué? Y por los contactos, porque, digamos... 4 años, 5 años trabajando con ellos. Y la verdad es que no se la van a negar, ¿no? Pero también puede ser lo que decís vos. Labaña eventualmente va a quedar fuera de la carrera y por ahí se une a alguna otra fuerza política. No especulo con eso, me refiero a que Alberto Fernández y Labaña forman parte de la misma gestión y de negociación, por ahí es una forma de querer saber cómo piensan económicamente más allá de lo que diga un candidato. Sí, aunque es verdad que últimamente van por caminos separados, ¿no? El equipo económico de Fernández está formado por Álvarez Agís, Matías Culfas, digamos, bueno, Guillermo Nielsen, es bastante heterogéneo el equipo. Labaña no parecería ser parte, así que... No sé. En el inicio del programa veníamos hablando de la buena relación que tiene el Fondo Monetario Internacional con el presidente Mauricio Macri, de la reunión que estaban manteniendo. Salió un tuit recién del Fondo Monetario Internacional que dice precisamente que Lagarde dijo que haber tenido una conversación muy productiva con el presidente Mauricio Macri en Osaka, que reitera el apoyo del Fondo Monetario Internacional al Programa Económico de Argentina y que está comenzando a dar resultados y bases para un crecimiento sostenible. ¿Usted coincide que en realidad la Argentina tiene un programa económico que está dando resultados? Bueno, en base a lo que decía antes, digamos, hay algunos déficits que se van cerrando. Si vos mirás la inflación, también estaría empezando a haber resultados marginalmente mejores de los que tuvimos y el dólar está más quieto y el riesgo país también mostró cierta estabilidad a partir del 30 de abril. Entonces, en algunos datos financieros, obviamente la economía real va a seguir mostrando datos negativos, pero todos los datos financieros han mejorado y los déficits macroeconómicos también. Entonces, y esto también, digamos... ¿No le resulta igual un poco como demasiado apoyo de Lagarde a Creo que es un mensaje. ¿No será un mensaje político, electoral, más que económico? No suelo tener esa lectura, digamos... me parece que es una cuestión protocolar. Yo creo que si el paquete de préstamo fuera con el presidente de Angola, diría lo mismo, digamos, ¿no? Bueno. En la medida que el presidente de Angola más o menos cumpla con lo que acordó en esa carta. O sea, me parece que es una cuestión de protocolo. Y después, claro... Alberto Fernández de vuelta hace una especie de chicana, porque dice, ¿cómo el fondo va a apoyar a un gobierno que tiene estos resultados? Aumento de la inflación, salto del dólar. Claro, pero digamos, eso es lo que vino antes, caída del salario real. Sí, obvio, pero todo eso es resultado de esa crisis que te llevó al fondo. Una vez que empezaste con el fondo, bueno, tenés que empezar a corregir problemas, pero obviamente que la consecuencia de la mega devaluación del año pasado la seguís viendo hasta hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver cuándo los resultados también llegan a la población. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Y como veníamos comentando, ya está la foto de la reunión del presidente Mauricio Macri con quien comanda el Fondo Monetario Internacional, que es Christine Lagarde, en la reunión del día de hoy, en el que de vuelta en el marco del G20 han encontrado espacio para hablar del programa de la Argentina e incluso Lagarde sacó un tuit especificando que la reunión fue muy productiva y que también el programa argentino estaba mostrando indicios de avance en todas las áreas en las que venían trabajando. La reunión se llevó a cabo como estaba previsto, nos vimos la foto, también ahora en el marco del G20 seguramente el presidente Mauricio Macri va a mantener diferentes reuniones y discusiones que se darán del ámbito político. Mientras tanto, en Bruselas, el foco está puesto en lo que suceda y en lo que puedan llegar a trabajar tanto el canciller Jorge Fori como el ministro de Trabajo y de Producción, Dante Sica. Los dos tendrían que seguir con su agenda, viajar incluso a Osaka, en Japón, para la cumbre del G20. No lo van a hacer, suspendieron toda la agenda para quedarse allí
poniéndole letra a todo lo necesario para que se dé el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea. Un tratado que lleva 20 años de negociación, que cada vez que parece que va a avanzar, finalmente retrocede. Entonces, también hay que prestar atención si esto se puede firmar o no. Hay mucha expectativa por todos los beneficios que le puede traer a la economía de toda la región principalmente. Para eso vamos a discutir y analizar todo este tema con Héctor Rubini, que es economista de la Universidad de El Salvador. Buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, en todo este marco, la importancia del bloque del Mercosur en un tratado con la Unión Europea. Y lo que uno piensa es, quien está en contra o quien está poniendo trabas es nada más y nada menos que Emmanuel Macron, el presidente francés, que tiene mucho peso en el bloque europeo. ¿Cómo puede llegarse a limar asperezas y cómo puede llegar a esto a tener un final feliz? Bueno, esto está en esa etapa difícil de los últimos 3-4 meses. El lobby agrícola y sobre todo ganadero de Francia, de Irlanda y de Polonia ha sido el más fuerte, el que ha puesto más resistencia. Y en las últimas, digamos, etapas también se ha sumado algunas dificultades para lograr el libre acceso del azúcar brasileño y de sus derivados a la Unión Europea. Las reuniones empezaron el viernes, en realidad son reuniones a puertas cerradas, se han sumado los ministros anteayer en realidad. Supuestamente en la noche de hoy ha habido una cena con los comisarios de la Unión Europea para cerrar los últimos problemitas en las negociaciones y la expectativa es, si hay un real progreso entre, digamos, jueves y viernes, la solución feliz, el final feliz esperado es anunciarlo en una conferencia o en una declaración conjunta por parte del presidente Macri y del presidente de la Unión Europea, Juncker, en Osaka, en Japón. Ahora, ¿eso significaría que sí se sella el tratado por más que sigan de limar algunas cuestiones de trabajo en los próximos meses, como dice usted? Teóricamente sería así. Teóricamente sería así, sería, digamos, el marco de política general para avanzar ya sin estas trabas hacia lo que sería una verdadera liberación de comercio progresiva. Lo que hay que ver es después qué se ha firmado en materia de concesiones arancelarias de las dos partes y de todo lo que hace a barreras no arancelarias, cupos, barreras sanitarias, reglas de origen, sobre lo cual también había algunas cuestiones de los industriales del Mercosur respecto de Europa. Y bueno, es una cuestión de ahora esperar hasta el sábado a ver qué hay. Retomo esto que acabas de decir porque es cierto, la Unión Europea está muy preocupada por el ingreso de productos agrícolas del Mercosur y de carne vacuna, pero también es cierto que hay reticencias de nuestro lado. Por ejemplo, hoy leía sobre el cupo de ingreso de autos europeos, sobre todo de parte de Brasil, que tiene una industria automotriz tan fuerte. Qué difícil, ¿no?, ponerse de acuerdo. Es difícil también porque es medio diferente el bloque Mercosur respecto de Europa. O sea, Europa ha avanzado hasta la total integración de los mercados de trabajo, la libre circulación de personas, de capitales. Mercosur está todavía en veremos eso. Tenemos políticas macro y sectoriales totalmente descoordinadas aún hoy. Entonces, obviamente, el impacto del ingreso de bienes importados, aunque sean piezas, semiterminados, terminados, tiene un impacto totalmente diferente sobre Brasil que sobre Argentina. Sumado a otro punto que no es menor, y es el hecho de que buena parte, podríamos decir, el núcleo de lo que ha quedado en pie de Mercosur en los últimos 15, 18 años, está sobre una columna vertebral que es el complejo automotriz. Y un complejo automotriz donde de un lado y del otro tenemos terminales, que en realidad son terminales de fábricas de empresas multinacionales que no son brasileñas ni argentinas, a las cuales le proveen bienes y servicios autopartistas, sí, argentinas y brasileñas.
Entonces, bueno, obviamente la entrada de camiones, de tractores, de motos, el impacto va a ser diferente. Uno se pregunta si no deberíamos primero fortalecer, ¿no?, el Mercosur y tratar de hacerlo funcionar como corresponde, pero bueno, me generó esa reflexión. Esa pregunta está desde hace tiempo, ha habido marchas y contramarchas. Recordemos también en el periodo 2003-2015, buena parte de la falta de avance de Mercosur obedeció a Argentina, a las trabas al comercio, a obligar de alguna manera a negociar a Brasil hacia nosotros y darnos la prerrogativa de exigirle, bueno, no nos invadan con productos de la manera siguiente, acordemos restricciones voluntarias de exportaciones de productos línea blanca de Brasil hacia Argentina, algo que va totalmente en contra de los tratados de Europreto. Bueno, 2015 para acá empezó otra historia, porque hasta entonces lo que teníamos eran 2 países, en realidad 4 países semicerrados, sobre todo Argentina, la incorporación media extraña de Bolivia, podríamos decir, y Venezuela, y bueno, y un giro totalmente de las políticas en toda la región de 2015-16 para acá. Si pensamos en el Mercosur original, estamos hablando de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Si estamos hablando en lo que se ha heredado de los últimos 3-4 años, bueno, en realidad se incluye a Bolivia y se incluye a Venezuela. La pregunta es, bueno, ¿qué hará el gobierno venezolano con una situación de hiperinflación y con un contexto institucional que está totalmente al margen de lo que es lo normal en cualquier país que sea una democracia, una república y una economía capitalista mixta normal? Hay algo que no se entiende para los que no somos especialistas en las cuestiones aduaneras puntualmente. Cuando uno firma un acuerdo de este tipo con otra unión económica, ¿qué puerto se utiliza? ¿Quién es el que cobra los impuestos a la importación? ¿Cómo se distribuye eso? Porque estamos hablando de 4 países, los cuales por lo menos tienen 3 puertos marítimos, y uno se pregunta a nivel Mercosur, ¿cómo son los ingresos y después la circulación? Porque si bien hay libre circulación, es para determinados productos. ¿Quién sería el principal beneficiado a primera mano de un acuerdo así? ¿O eso también tiene que ir por escrito? ¿O a la Unión Europea eso no le importa y tenemos que ponerlo por escrito nosotros? Claro, es lo último que acabas de decir. O sea, la Unión Europea es una unión aduanera completa. Entonces, cada puerto, o sea, Rotterdam u otros, bueno, son ingresos para, digamos, repartir la Unión. Ahora, acá, bueno, Brasil por su parte, Argentina por su parte, Uruguay, Paraguay. Entonces, bueno, ahí dependerá mucho ahí de qué le van a, no digo que exigir al bloque Mercosur, pero ese punto obviamente si se va a manejar en la transición cada país con los ingresos según su puerto o no, es un tema de Mercosur. Ahí la Unión Europea obviamente nos va a dejar a nosotros, bueno, en eso arréglense ustedes como puedan. Y en ese arréglense como puedan, ¿cuál es la situación actual dentro del Mercosur? O sea, ¿hay vías de que se pueda solucionar? Porque, bueno, sabemos cómo piensa nuestro presidente, todavía no sabemos cómo piensa el presidente de Brasil, sabemos cómo piensa en Uruguay y cómo piensa en Paraguay. Bueno, estamos en esa situación. No tenemos un tesoro y una secretaría de Hacienda común a los 4 países. Entonces, tenemos 4 aduanas, tenemos 4 tesorerías, tenemos 4 secretarías de Hacienda y obviamente detrás de eso 4 situaciones macroeconómicas distintas. Totalmente distintas. Lo vimos un poco el año pasado con la crisis cambiaria. O sea, nosotros con el FMI y los demás socios del Mercosur mirando a ver qué hace Argentina. Retomo un poco lo que venía mencionando Nicolás, que Argentina en algún punto y Brasil, que son las economías más fuertes, están como en el tope de la mirada de todo este tratado. Sin embargo, el mismo Brasil, que es la economía más fuerte, ahora puede hacer tambalear este tratado porque Macron, que es el que pone las trabas, dijo que si Brasil se retira del Acuerdo de París del cambio climático, en realidad eso iba a ser imposibilitar que pueda haber alguna firma. ¿Usted cree que Bolsonaro en este sentido va a ser más reflexivo? Difícil, ¿no? Entender la psicología de Bolsonaro o la de Trump, digamos, es medio lo mismo, ¿no?
Bueno, Trump se fue. De hecho, los Estados Unidos se salió del acuerdo. Claro, por eso un Twitter a las 7 de la mañana de mañana cambia todo. Parece menos impulsivo Bolsonaro, pero la verdad que no sabría responder. No sabes si hay posturas ya puestas con respecto. No, desconozco. Bueno, veremos entonces porque puede ser importante para ver si vamos a tener un final feliz o no, que es lo que veníamos mencionando. Sí, y el tema del cambio climático es uno de los ejes de la reunión de Osaka justamente ahora del G20. Yo creo que eso no se va a ignorar. Bueno, vamos a seguir entonces hablando tanto del tratado, del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur como del G20, porque evidentemente los une el cambio climático. Sí. Muchas gracias y buenas noches por estar aquí con nosotros. Por favor, gracias Vamos por a un invitarme. corte y enseguida regresamos. Pero con ahínco. Y llegamos al día jueves y hay un nuevo capítulo en cuanto a la trama, la novela de estos días, que es el ascenso del fútbol, con denuncias, con avances y retrocesos, con personas involucradas y con toda una investigación que aparentemente tiene fin o no tiene fin. Todos esos temas los vamos a analizar con Santiago Ladino. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Realmente la novela de entre Alvarado y San Jorge, si me lo pongo a analizar como futbolista, es algo que me pone muy, muy furioso. Pero, ¿Enojado? Enojado. ¿Se te nota? Porque ¿Por qué? es algo que no tiene explicación. Esta situación que sucedió en ese partido fue una situación que podría haber marcado un precedente, que podría haber sido el puntapié inicial, el comienzo como para poder investigar a fondo algo que ya se viene denunciando hace tiempo. Y sin embargo, pasamos a ver y a repasar lo que dio el Tribunal de Disciplina. Finalmente hizo la resolución del caso de este partido en la final, donde los jugadores de San Jorge hicieron la sentada y vemos que en el punto número 2, sancionar al Club Social y Deportivo San Jorge con la pérdida del partido. Y después el honorable Tribunal de Disciplina, en el punto número 3, sancionar al Club San Jorge con la pérdida de categoría. Así de clarito. Ah, los hace perder el... No solo los hace perder el partido, sino la categoría. Los baja de categoría. O sea, los castiga. De estar en esa instancia final a punto de subir al Nacional B, donde sabemos que van a percibir otro sueldo, donde sabemos que los jugadores se valorizan de otra manera, donde la entrada de dinero es totalmente distinta a la categoría en la cual estaban, pasan a un regional amateur. O sea, de estar acá, pasan a estar en el fondo del mar totalmente. Y lo más triste es que el Tribunal de Disciplina, en vez de sumarse a esto que acabamos de ver todo y que los chicos a modo de protesta, con armas súper dignas, Sí, más allá de... loables. O sea, el Tribunal de Disciplina en su momento no castigó a Boca con el gas pimienta, no castigó a River con las pedradas. la pedrada en la final de la Libertadores trunca, no castigó a Belgrano cuando tiraron a un hincha a Belgrano por la tribuna y murió. Y a estos jugadores le acaban de dar la sanción más drástica en la historia del fútbol por una sentada. Que en realidad conlleva esa sentada algo de trasfondo que podría, pero como vos mencionaste desde un inicio, ser el quiebre para la transparencia del fútbol del interior que viene manifestándose de manera, la verdad, bastante engorrosa. Sí, es muy injusto. De hecho, Juan Tejera, uno de los chicos que se filtró ese audio, donde también daban a conocer que se arreglaban los partidos y que había árbitros arreglados, el Tribunal de Disciplina le dio 6 meses de suspensión. O sea, en vez de subirse a esa ola de investigaciones y decir, bueno, acá tenemos actores principales diciendo que había arreglos. Hay que respetar la omertá mafiosa. Te hago una pregunta. Después de lo que había dicho las autoridades del Club San Jorge, ¿echarlo o castigarlo de esta forma no es como decirle te vas a dormir sin comer cuando el pibe ya se fue de la casa? O sea, la verdad, Nico... ellos mismos se quieren retirar de la AFA. O sea, ¿cómo le vas a sancionar a alguien que se va solo? Creo que lo que hizo el Club San Jorge en su momento fue a modo de enojo, pero también después había que esperar a que el Tribunal de Disciplina tome cartas en el asunto. Pero igualmente el Tribunal de Disciplina no le dio como diciendo, bueno,
nosotros vamos a hacer ese trabajo que ustedes no pudieron hacer, nosotros nos vamos a encargar de investigar eso que ustedes sospechaban. No, el Tribunal de Disciplina les termina de dar el empujoncito como para que se vayan directamente. ¿Pueden recurrir a la Conmebol o a la FIFA? Pueden recurrir a la FIFA. El tema es que el Tribunal de Disciplina ya cerró. O sea... Ya se resolvió, taparon todo. Es como que en ese tupper que funciona el fútbol argentino, la AFA y el Tribunal de Disciplina dijeron, muchachos, no vayan por afuera ni vayan más arriba. Nosotros este caso ya lo solucionamos, ya está todo ordenado. ¿Para qué pudieron investigar en 4 días? Nada. Eso es lo más injusto, eso es lo que da bronca, porque hay futbolistas que estaban ahí, hay gente muy poderosa como Antonio Raed, que ya lo hablamos, el presidente del Tribunal de Disciplina del Interior, que renuncia por este tipo de cosas, que ya las venía anunciando. Y después tenés a Guillermo Marconi, el titular de Sadra, de los árbitros. O sea, hay personas muy importantes también sumándose a esto, y sin embargo... Castigamos a los jugadores ¿Cuánto ganan los jugadores? Castigan a jugadores que cobran el 0,01%, estos chicos en esa categoría, ¿no? Comparado a otras categorías mucho más grandes, y ni hablar en Europa. Son chicos que manejan unos sueldos muy bajos. Estaban ahí justamente para cambiar su vida a nivel futbolístico, profesional y su historia, y de repente el Tribunal de Disciplina, en vez de hacer justicia, los manda para atrás. Además, Santi, discúlpame, no sé si doy en la tecla, pero ¿qué derecho tiene a esta comisión a decirles que no pueden apelar a instancias superiores? Si existe esa posibilidad, ellos no tienen derecho a bloquearla, ¿no es cierto? Lo que pasa es que son los que deciden. Tal cual, son ellos los que deciden, o sea, son la última palabra de justicia, y acaban de dar esta resolución. Por eso la bronca, la furia, el no poder comprender cómo el fútbol argentino no puede salir de este círculo tan perverso, donde justamente, como dije antes, tenés actores principales diciendo y acusando y dando material también, porque un audio de WhatsApp de un jugador de fútbol que justamente participó de un montón de partidos y dice, esto estaba arreglado, los árbitros estaban arreglados, y así todo, en vez de investigar, castigan al futbolista, digo, no, están tirando todo por abajo de la alfombra, y es muy triste. Santiago está enojado, señores, evidentemente, ¿eh? La impunidad enoja a todos. Vamos a hacer lo que no puede faltar antes de despedirnos, Nicolás. Sí, la Corte Suprema, en un guiño al gobierno, ahora te voy a explicar por qué un guiño, rechazó los planteos que hicieron conjuntamente los defensores del pueblo del Chaco de Formosa respecto de la actualización de tarifas. Lo rechazó de una forma muy técnica, o sea, algo que es un trámite burocrático, que es que los defensores del pueblo de las provincias no pueden apelar a la Corte Suprema por cuestiones que son cuestiones federales. Claro. ¿Cuál es el guiño al gobierno? Que lo hicieron público. O sea, algo que se rechazaba por mesa de entradas salió público. O sea, ni siquiera es que cuántos votos a favor, cuántos en contra. No hacía falta. Lo quisieron poner de manifiesto. Claro, no hacía falta ni siquiera someterlo a votación. Quisieron poner de manifiesto. Y bueno, obviamente esto da para que nos llenemos de preguntas nosotros, por lo menos con una o dos. ¿Hay pacts entre Lorenzetti y Rosenkrantz? Vaya uno a saber. Pero lo cierto es que no solamente ya compartieron un acto juntos, no solamente Lorenzetti respaldó los dichos de Rosenkrantz la semana pasada respecto de si la justicia debe ser modificada o no, diciendo eso no está en discusión, sino que ahora encima hacen público en la SIG, que es el bastión que creó Lorenzetti, el Centro de Información Judicial, publican un trámite burocrático. Hubo esta semana una nota periodística, ahora no recuerdo bien, pero que hablaba un poco de que estaban sellando la paz. Vamos a ver si eso se sostiene. ¿Qué no podemos dejar pasar, Laura? Una cortita, Diana. Año electoral, hay que incentivar el consumo como sea. Se va a estirar, a prolongar los subsidios para la compra de 0 kilómetros. ¿Se acuerdan? Bueno, tuvo muchísimo éxito. Las ventas aumentaron 40%, así que el gobierno dijo, lo estiramos hasta tanto se acabe o el stock o los subsidios. Bueno. Mucha información en el día de hoy, mucho análisis principalmente de todo lo que sucede en nuestro país, y vamos a volver el día de mañana también para seguir analizando y poniéndole foco a las cosas que nos importan y que tenemos que prestarle bastante atención. A las 23. Mañana volvemos aquí en el canal de la ciudad haciendo Hoy Nos Toca la Noche.